En octubre de 2019, la muerte simultánea de 37 pacientes en una sola noche en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires sigue siendo un caso inexplicable en la literatura médica. Los informes oficiales hablan de insuficiencia cardíaca colectiva, pero yo estaba allí esa noche. Y puedo decirles que no fue una enfermedad lo que mató a esas personas. Lo que mató a esas personas fue que las contaron. Me llamo Sofía Mendoza. Tengo 28 años y trabajaba como enfermera en uno de los hospitales más antiguos de Buenos Aires. Lo digo en pasado porque ya no trabajo allí. De hecho, ya no trabajo en ningún hospital. No puedo. Cada vez que miro un pasillo, la veo. A esa mujer con bata de enfermera. A la mujer que susurraba números. Esta historia puede parecerles una locura. Quizás no la crean. Yo tampoco la creía. Hasta aquella noche de octubre, empecé a trabajar la primera semana de septiembre. Septiembre de 2019. El Hospital Rivadavia estaba en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, una zona conocida por sus edificios antiguos. El edificio se construyó en la década de 1880 y, aunque se había renovado muchas veces, algunas partes aún conservaban su arquitectura original. Me asignaron al turno de noche en la tercera planta, en la sección de medicina general. El turno de noche era algo que la mayoría de las enfermeras evitaban. Era de 22:00 a 06:00. Un turno largo, agotador y solitario. Pero a mí me convenía. Lejos del bullicio diurno, del ruido de los visitantes, de las órdenes constantes de los médicos. Por la noche, el hospital era un lugar diferente, más tranquilo, más silencioso, más mortal. Mi primera semana fue normal. Tareas rutinarias, controles de medicamentos, constantes vitales, expedientes de pacientes, seguimientos de sueros. Los pasillos eran largos, los techos altos, y las viejas bombillas emitían una luz titilante. A veces, cuando caminaba sola, me molestaba incluso el eco de mis pasos en el pasillo. Pero al principio de la segunda semana me di cuenta de algo. Vi a alguien al final del pasillo. Al principio pensé que era un paciente. Llevaba una bata de paciente, una bata blanca, holgada y sin mangas. Tenía los pies descalzos, el cabello largo y revuelto. No podía verle bien la cara, pero estaba allí, quieto, inmóvil. «Disculpe», le dije acercándome a él. «Tiene que volver a su habitación. No puede andar por el pasillo a medianoche». La mujer no se dio la vuelta. Solo empezó a avanzar lentamente. En realidad, no caminaba. Sus pasos no hacían ruido. Se movía como si se deslizara por el suelo. «Señora», le dije de nuevo, «por favor, deténgase». Pero no se detuvo. Llegó a la primera puerta a la izquierda del pasillo. La habitación 301. Se detuvo frente a la puerta. Se inclinó como si estuviera mirando dentro, pero la puerta estaba cerrada. Luego levantó el dedo índice de su mano derecha y dibujó algo en el aire, como si estuviera contando. 1, susurró. Su voz era muy suave, casi inaudible. Luego pasó a la siguiente puerta, la 302. Hizo el mismo movimiento. Miró la puerta, levantó el dedo. 2. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había algo extraño, en la postura de la mujer, en sus movimientos, en su voz. «Señora», le dije, esta vez con más cautela. «¿Puedo ayudarla? ¿Se encuentra mal?».
La mujer se había detenido frente a la habitación número 303. Esta vez se dio la vuelta, lentamente, y me miró. Nunca lo olvidaré. Su rostro estaba vacío. Las cuencas de sus ojos eran profundas y oscuras. No podía ver sus pupilas. Era como si no hubiera nada allí. Tenía la boca ligeramente abierta y los labios pálidos, casi grises. 3, dijo, mirándome, y luego desapareció. Se esfumó de allí, como si se hubiera mezclado con el humo. Ya no estaba allí. Yo estaba sola en medio del pasillo, con el corazón latiéndome en los oídos, mirando al lugar donde había estado aquella mujer. Un pasillo vacío. No había nada. Volví corriendo a la sala de guardia. Dentro estaba Marta, la enfermera jefe, sentada, tomando café y resolviendo un crucigrama. «Marta», dije sin aliento. Había una mujer en el pasillo. Llevaba una bata de paciente, pero no la reconocí. ¿Falta alguien en la lista de pacientes? Marta levantó la cabeza y me miró por encima de las gafas. ¿En qué pasillo? En el pasillo oeste del tercer piso. Por la zona de las habitaciones 301, 302 y 303. Marta miró la computadora y dio unos cuantos clics con el ratón. No. Todos están en su sitio. Quizás sea de otra planta, se ha perdido. Pero se ha perdido, dije. Es decir, se ha perdido de verdad. Ha desaparecido de allí. Marta me miró fijamente. Luego esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa llena de compasión. Sofía, ¿cuántas noches llevas haciendo turno de noche? 9. El turno de noche es duro, especialmente para los nuevos. Las luces, las sombras, el cansancio. Crean ilusiones ópticas. No le des vueltas. Pero yo le daba vueltas, porque no era una sombra. No era una ilusión óptica. Era real. La había visto. Había oído su voz. 3. Durante mi turno de noche no volví a pasar por ese pasillo. Al día siguiente, cuando volví a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro vacío, esas cuencas oscuras, y oía ese susurro. 3. La segunda noche volví al turno. Me prometí a mí mismo que si lo volvía a ver, no se lo diría a Marta, sino directamente a seguridad. Quizás realmente se había perdido un paciente y no aparecía en el sistema. La noche transcurría tranquila. Eran las 2 de la madrugada. Tenía que dar una vuelta por el pasillo, comprobar el estado de los pacientes. Tercer piso. Pasillo oeste. Con la mano en el botón de la linterna, empecé a caminar lentamente. Corazón, la noche transcurría tranquila. Eran las 2 de la madrugada. Tenía que dar una vuelta por el pasillo para comprobar el estado de los pacientes. Tercer piso. Pasillo oeste. Con la mano en el botón de la linterna, empecé a caminar lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero intentaba mantener la calma. Todo estaba normal. 301, 302, 303. Las habitaciones estaban cerradas y se oían ligeros ronquidos en su interior. Cuando llegué a la 304, me detuve. Estaba delante de la puerta, la misma mujer, la misma bata, la misma postura, pero esta vez estaba de cara a mí y me miraba. Levantó el dedo. 4. Di un paso atrás. Se me había cortado la respiración. ¿Quién? ¿Quién es usted? Susurré. La mujer no respondió. Solo pasó a la siguiente puerta, la 305,
Se inclinó, miró dentro y levantó el dedo. 5. Pasó a la 306. 6. Me quedé paralizado. No podía moverme. Solo la observaba. Iba de puerta en puerta y contaba en cada una de ellas. 7, 8, 9. Cuando llegó al final del pasillo, a la habitación 310, se detuvo. Se volvió y me miró, con esa terrible vacuidad en los ojos, y luego volvió a desaparecer. Esta vez no corrí a la sala de guardia, porque sabía que nadie me creería. En lugar de eso, saqué mi teléfono y escribí una nota. 2 de octubre de 2019, 0214H. La mujer volvió a desaparecer. Contó 10 puertas. Buscaba una explicación lógica. Quizás realmente estaba teniendo alucinaciones. Quizás por el cansancio. Quizás por el estrés. Pero era tan real. Cuando terminó mi turno, a las 06:00 de la mañana, revisé en la computadora las habitaciones entre la 304 y la 310. ¿Qué pacientes había? ¿Cómo estaban? Todos estaban estables. Todos se estaban recuperando. Ninguno corría riesgo de muerte. Respiré aliviado. Quizás solo era algo extraño. Una coincidencia. Paranoia. Pero la tercera noche todo cambió. Cuando llegué al turno de la tercera noche, todo parecía diferente. El ambiente del hospital era más pesado. Los pasillos parecían más oscuros. Y tenía una sensación extraña. Sentía que algo malo iba a pasar. En la sala de guardia estaba Eduardo. Eduardo Rivas, de 35 años, era un enfermero experimentado que llevaba 8 años trabajando en el hospital. Confiaba en él. No creía en cosas espirituales. Decía que todo tenía una explicación lógica. «Sofía, ¿estás bien?», me preguntó al verme. «Pareces cansada». «Estoy bien», respondí, pero mi voz no sonaba convincente. «Eduardo, quiero preguntarte algo. En este hospital, ¿suceden cosas extrañas?» ¿Extrañas? ¿Cómo qué? No lo sé. Cosas inexplicables. Cosas que ven las personas. Eduardo dejó la taza de café sobre la mesa y se volvió hacia mí. ¿Por qué lo preguntas? Llevo 2 noches viendo a alguien en el pasillo. Una mujer. Lleva una bata de paciente y cuenta las puertas. Vi una pausa en el rostro de Eduardo. Fue muy breve, pero la vi. ¿Cómo que cuenta? Se queda delante de las puertas, mira dentro y dice números. 1, 2, 3. Así. Eduardo me miró en silencio durante un largo rato. Luego respiró hondo. ¿Cuántas puertas contó? La primera noche, 3. La segunda noche, 10. ¿En qué pasillo? En el pasillo oeste, en la tercera planta. Eduardo se levantó y se acercó a la ventana. Se metió las manos en los bolsillos. Estaba pensando en algo. «Sofía, te voy a contar algo, pero por favor no te asustes. Y por favor, no se lo cuentes a nadie». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, Eduardo?» «Hay una leyenda en este hospital. Más bien, una historia. La cuentan las enfermeras antiguas. Yo también la escuché cuando empecé, pero nunca le di importancia». «¿Qué historia?» Eduardo se volvió y me miró a los ojos. En 1987 había una enfermera que trabajaba en este hospital. Se llamaba Estela Carranza. Era una enfermera muy buena. Le gustaba su trabajo y cuidaba muy bien a los pacientes. Pero una noche pasó algo. ¿Qué pasó? Un paciente.
Un paciente la acusó. Afirmó que Stella le había dado la medicación equivocada. Y esa noche el paciente murió. Un infarto. Pero la familia del paciente culpó a Stella. Se abrió una investigación. Stella dijo que era inocente, que había administrado las dosis correctas, pero nadie la creyó. Eduardo miró por la ventana, a la luz de las farolas. Stella entró en depresión. Iba a perder su trabajo. Quizá incluso acabaría en la cárcel. Y una noche, en este hospital, en el 3er piso, en el pasillo oeste, se ahorcó. Se me estremeció el corazón. La encontraron por la mañana los empleados de limpieza, en el almacén de material, justo al lado de la sala de enfermeras. Llevaba muerta varias horas. ¿Y luego? Entonces comenzó la historia. Algunas enfermeras empezaron a verla por las noches. Deambulaba por el pasillo, revisando las habitaciones de los pacientes. Como si todavía estuviera de servicio. Pero con una diferencia. ¿Qué diferencia? Contaba las puertas, y según la leyenda. Eduardo se detuvo, como si dudara en continuar. Morían tantos pacientes como él contaba. Silencio, un largo silencio. Tonterías, dije al fin. No tiene sentido. ¿Cómo puede un fantasma matar a la gente? No lo sé, Sofía. Yo tampoco lo creo. Pero esa es la historia. Y lo que tú has visto, quizá sea solo cansancio, quizá sea estrés, o quizá... No terminó la frase. ¿Quizás ella? Completé yo. Eduardo no respondió. Esa noche, durante mi turno, no fui al pasillo oeste. Envié a otra enfermera a que revisara a los pacientes. Pero las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. Si la historia era cierta, si esa mujer era realmente Stella Carranza, y si los números que contaba eran realmente el número de muertes. La primera noche había contado 3. La segunda noche había contado 10. Pero no había habido ninguna muerte. Quizás la historia era solo una leyenda. Quizás Eduardo tenía razón, y yo solo estaba cansado. A las 4:30 sonó mi teléfono. Una llamada de emergencia. Habitación 306. Fui corriendo. Las otras enfermeras también venían. Cuando entré en la habitación, el paciente yacía inmóvil en la cama. Los monitores marcaban una línea recta. ¿Cuándo ha ocurrido? Grité. Hace un momento. Acababa de revisarlo, todo estaba normal, dijo la joven enfermera Carla. Llegó el médico y comenzó el procedimiento de reanimación. Pero no sirvió de nada. El paciente murió. Ataque cardíaco. Una coincidencia, me dije a mí misma. Un paciente anciano, con problemas cardíacos, normal. Pero a las 5:15 volvió a sonar la alarma. Habitación 308, otra muerte, otro infarto. Y a las 05:45, habitación 304, 3 muertes. En una noche, 3 pacientes. La primera noche, el número que contó aquella mujer. 3. Comenzó el pánico. Médicos, enfermeras y administradores corrían por los pasillos. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo podían morir 3 pacientes en una misma noche? Todos tenían enfermedades diferentes. Todos estaban estables. Estaba parada en la esquina del pasillo, temblando, buscando a Eduardo. ¡Eduardo!, dije por teléfono con la voz quebrada. Han muerto 3 personas. 3 personas. ¿Qué habitaciones?, preguntó Eduardo. Se notaba el pánico en su voz. La 304, la 306 y la 308. Dios mío,
Sofía, ¿qué habitaciones contó esa mujer la primera noche? La 301, la 302, la 303. Pero no me refiero a los números de las habitaciones, Sofía. Al número. ¿Cuántas puertas contó en total? 3. Y 3 personas murieron. A la noche siguiente no fui a mi turno. Pedí la baja por enfermedad. Pero Eduardo sí vino. Y esa noche también la vio. A la mujer. Me envió un mensaje a primera hora de la mañana. Contó 16 puertas. Sofía, ¿qué hacemos? ¿Qué íbamos a hacer? ¿A quién se lo íbamos a contar? ¿A quién iban a creer? Íbamos a decir, disculpen, hay un fantasma que está matando a los pacientes. Pero yo lo sabía. Sabía que si Eduardo tenía razón, si eso era cierto, esa noche morirían 16 personas. Esa noche fui al turno. Estaba enferma, pero fui. Porque tenía que hacer algo. No sabía qué, pero algo. Me reuní con Eduardo en la sala de guardia. Los dos estábamos cansados, asustados y desesperados. He revisado los registros antiguos, dijo Eduardo. He investigado el caso de 1987. Estela Carranza realmente trabajó aquí y realmente se suicidó. Pero he encontrado algo interesante. ¿Qué has encontrado? En su último turno antes de suicidarse, murieron 12 pacientes, en una sola noche, todos de ataques cardíacos inexplicables. Y se culpó a Estela. Se armó un escándalo enorme en el hospital. Incluso salió en la prensa. Los titulares decían, la enfermera ángel de la muerte. Y se ahorcó. Sí, porque no pudo demostrar su inocencia. Pero tal vez era realmente inocente. ¿Qué quieres decir? Eduardo me entregó un expediente, papeles viejos y amarillentos. Aquí están los informes de esa noche. 12 pacientes, todos fallecidos entre las 2:00 y las 6:00 de la madrugada. Y mira en qué habitaciones fallecieron. Miré los papeles. Había una lista con los números de las habitaciones: 101, 303, 304, 305, 307, 309, 310, 312, 315, 316, 318, 320. Estela era la responsable de esas habitaciones esa noche, dijo Eduardo. Pero en el informe hay una declaración de una enfermera. Dice que esa noche vio a una mujer extraña en el pasillo. Una mujer con bata de enfermera que contaba las puertas. Se me erizaron los pelos. Entonces, ¿había alguien antes que Estela? Al parecer sí, y quizá Estela la vio. Quizá intentó detenerla. Quizá por eso la acusaron, y por eso se suicidó. Pero ahora Estela también es una de ellas, dije en un susurro. Ahora ella también está contando. A las 01:00 salimos al pasillo con Eduardo. El pasillo oeste. Encendimos todas las luces. Habíamos hecho un plan, quizá irracional, pero no teníamos otra opción. Si la veíamos, hablaríamos con ella. Intentaríamos detenerla. Quizás le suplicaríamos. A la 01:30 la vi. Apareció al final del pasillo. La misma bata, la misma postura. Pero esta vez había algo diferente. Se veía más nítida, más rígida. Apreté la mano de Eduardo. Ahí está, susurré. La veo. La mujer se acercó a la primera puerta, la 301. Se inclinó, miró dentro y levantó el dedo. ¡Una! ¡Estela!, grité. Mi voz temblaba, pero tenía que gritar. ¡Estela Carranza! La mujer se detuvo, se giró lentamente y me miró.
Por primera vez vi su rostro completamente. Era una mujer joven, quizás de unos 30 años, pero sus ojos estaban vacíos. Eran ojos muertos. ¿Eres Estela?», le pregunté acercándome. La mujer no respondió. Solo me miraba. «Si eres Estela. Por favor, detente. Eres inocente. Te conocemos. Aquella noche no fue culpa tuya. Por favor, no lo hagas más». La expresión del rostro de Estela cambió. Dolor. Un dolor profundo. Sus labios se movieron. Susurró. «Yo. No cuento. ¿Qué? Yo. Estoy intentando detenerlo». Y luego se dio la vuelta. Pasó a la siguiente puerta. La 302. 2. Eduardo se acercó a mí. «¿Qué ha dicho?» «Ha dicho que está intentando detenerlo». «¿Qué significa eso?» Empecé a entenderlo. Estela estaba contando, pero no estaba provocando las muertes. Estaba contando las muertes. Estaba advirtiendo. «Eduardo», dije. «Si ella está tratando de detenerlo, si solo está contando, ¿quién es el verdadero asesino?» El rostro de Eduardo se puso pálido, y en ese momento, al otro lado del pasillo, en la oscuridad, apareció otra figura, más grande, más oscura, con forma humana pero no humana, y también estaba contando. Es difícil explicar qué era esa cosa, porque no pude verlo bien. Parecía hecho de oscuridad. Tenía forma humana, pero era muy alto. Casi rozaba el techo. Sus brazos eran normales, pero sus manos eran muy grandes. Sus dedos eran largos y huesudos. Y su forma de andar. Dios mío, su forma de andar. No daba pasos. No se deslizaba por el suelo. Era como si desapareciera un instante con cada paso y volviera a aparecer en el siguiente lugar, delante de una habitación, luego delante de otra, luego de otra. Y cada vez que se detenía frente a una puerta, levantaba el dedo, ese dedo terriblemente largo, y contaba. Pero yo no podía oír los números. No tenía labios, no tenía boca, pero seguía contando. Yo agarraba con fuerza la mano de Eduardo. Los dos estábamos paralizados. No podíamos movernos. Esa cosa avanzaba por el pasillo, y Estela la seguía. Cada vez que esa cosa se detenía frente a una puerta, Estela también se detenía frente a esa puerta, y contaba en voz alta, como si estuviera dando una advertencia. 6, 7, 8. Esa cosa se detuvo cuando llegó a la 12ª puerta. Giró la cabeza, directamente hacia nosotros. No tenía rostro, solo oscuridad. Una oscuridad profunda y eterna. Y entonces desapareció. Estela también desapareció. El pasillo estaba vacío. Solo estábamos Eduardo y yo, 2 enfermeros, en el turno de noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. ¿Qué? Eduardo intentó hablar, pero no le salía la voz. Tenía la garganta seca. ¿Qué demonios era eso? No lo sé, dije. Mi voz era solo un susurro. Pero Eduardo contó 12 puertas. Estela también dijo 12. Pero la noche anterior dijiste 16. Sí. Quizás esa cosa cuente más. Quizás aún no haya terminado. Corrimos hacia el final del pasillo, hacia donde se dirigía esa cosa. El pasillo este. Allí seguía, puerta por puerta, contando, marcando 13, 14, 15. Y en la última puerta, la habitación 334 se detuvo. Se quedó mucho tiempo delante de esa puerta. Inclinó la cabeza, como si estuviera mirando dentro. 16. Y luego desapareció por completo. Tenemos que avisar a los pacientes, dije.
Tenemos que avisar a los pacientes de esas 16 habitaciones. Tenemos que trasladarlos a otros lugares. Sofía, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a avisarles? ¿Qué les vamos a decir? Les vamos a decir... Disculpen, el hombre de las sombras los ha marcado. ¿Van a morir? Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Esto? Esto no puede ser real. No puede ser. Estoy soñando. Sí, estoy durmiendo y tengo una pesadilla. Eduardo se sentó. Se sentó en el suelo. Se llevó las manos a la cabeza. Corrí a la sala de guardia. Encendí la computadora. Hice una lista de esas 16 habitaciones. Anoté los nombres. Ramón Suárez, 68 años. Insuficiencia cardíaca. Claudia Mendoza, 54 años, diabetes. Fernando Torres, 71 años, neumonía. Beatriz Lagos, 63 años. Insuficiencia renal. La lista seguía y seguía. 16 nombres. 16 pacientes. Diferentes edades. Diferentes enfermedades. Diferentes situaciones. ¿Qué tenían en común? Ninguno estaba en estado crítico. Todos estaban estables. Todos se estaban recuperando. Pero esa noche iban a morir. Llamé a la enfermera jefe, Dolores. Su turno empezaba a las 6:00 de la mañana, pero tuve que despertarla antes. Dolores, soy Sofía. Hay una emergencia. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos perdido a algún paciente? No, pero... Tenemos que trasladar a estos 16 pacientes a otras habitaciones. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a trasladar pacientes a las 2 de la madrugada? Yo... No puedo explicarlo, pero confíe en mí, por favor. Es de vital importancia. Sofía, ¿estás bien? ¿Estás enferma? Dolores, por favor. No. No podemos molestar a los pacientes a medianoche. Hablaremos por la mañana. Y colgó el teléfono. Eduardo llegó a la sala de guardia. Su rostro seguía pálido, pero estaba más tranquilo. No se lo podemos decir a nadie, dijo. Nadie nos creería. Nos despedirían. Quizá incluso nos mandarían a una consulta psiquiátrica. Pero esas personas van a morir. Quizá no mueran. Quizá solo fue algo que vimos. Una alucinación. Los dos estamos cansados, estresados. Ha habido muertes en los últimos días. Tenemos la cabeza confusa. Eduardo, tú lo viste. ¿Viste esa cosa? Eduardo no respondió. Solo miró por la ventana. El cielo empezaba a clarear. Las horas entre las 3:00 y las 6 fueron las más largas de mi vida. Cada minuto parecía un siglo. Cada vez que sonaba la alarma, me sobresaltaba. Pero no pasó nada. A las 6:00 hubo cambio de turno. Eduardo y yo hicimos el informe. Cogimos nuestras mochilas y nos fuimos. Me detuve frente al hospital. El sol estaba saliendo. La gente iba al trabajo. Era una mañana normal en Buenos Aires. Quizás tengas razón, le dije a Eduardo. Quizás solo fuéramos cansancio. Eduardo sonrió a regañadientes. Espero que sí. No fui a casa. Me senté en una cafetería cercana. Pedí un café, pero no pude tocarlo. Solo miraba mi teléfono. Eran las 7:00, las 8:00, las 9:00. A las 10:23 sonó el teléfono. Era Eduardo. Sofía, ha empezado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué ha empezado? Las muertes. A las 9:08 murió el primer paciente. Habitación 318. Ramón Suárez. Dios mío. A las 9:45, 2 pacientes más. 325 y 327. Ahora mismo el hospital es un caos. Los médicos no entienden nada. Llegan ambulancias. Llaman a las familias. Todo el mundo está en pánico. Eduardo, tenemos que volver. ¿Qué vamos a hacer, Sofía? ¿Qué podemos hacer? Corrí al hospital. Dentro era realmente un caos.
Médicos, enfermeras, guardias de seguridad, familiares llorando, todo estaba lleno de gente. Subí al tercer piso. Los pasillos estaban llenos de alarmas. De todas las habitaciones salían médicos y enfermeras. Eduardo, tenemos que volver. ¿Qué vamos a hacer, Sofía? ¿Qué podemos hacer? Corrí al hospital. Dentro reinaba el caos. Médicos, enfermeras, guardias de seguridad, familiares llorando. Había gente por todas partes. Subí al tercer piso. Los pasillos estaban llenos de alarmas. De todas las habitaciones salían médicos y enfermeras. Los equipos de reanimación corrían de un lado a otro. Encontré a la enfermera jefe, Dolores. ¿Cuántos? Le pregunté. 7. Hasta ahora han muerto 7 personas. Todos por infarto. Pero eran pacientes estables, Sofía. No lo entendemos. Podría ser una infección, algo relacionado con el hospital. Una intoxicación. No sabemos qué es. ¿Qué habitaciones? Dolores miró una lista. 318, 305, 327, 309, 312, 320, 331. De mi lista. Todos de esas 16 habitaciones. Dolores, tenemos que trasladar a estos pacientes. Tenemos que trasladar a los 9 pacientes restantes a diferentes pasillos, a diferentes pisos. Sofía, ahora mismo no podemos trasladarlos. Todo es un caos. Los médicos están haciendo pruebas, se están dando explicaciones a las familias. Esperemos a que se calme un poco la situación y luego lo pensamos. No hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Qué sabes tú? No supe qué responder. ¿Qué podía decir? A las 11:00 murieron 3 pacientes más. A las 12:30, otros 2 pacientes. A las 14:15, un paciente más. 13. 13 personas murieron. Y aún quedaban 3 pacientes. 3 pacientes de mi lista. El pánico estaba en su punto álgido. Habían llegado funcionarios del Ministerio de Salud. Habían llegado especialistas en enfermedades infecciosas. El edificio había sido puesto en cuarentena. Los medios de comunicación estaban frente al hospital. Se estaban difundiendo las noticias. Misteriosas muertes en el Hospital Rivadavia. 13 pacientes fallecidos en un día. ¿Epidemia o intoxicación? Eduardo y yo estábamos sentados en un rincón, esperando y observando. Quedan 3, se dijo Eduardo. Quizás se salven. Quizás ya se detenga. Pero lo sabíamos. Los 2 lo sabíamos. A las 16:45 murió el 14º paciente. A las 18:20, el 15º. Y a las 19:03 sonó la última alarma. Habitación número 334. La última habitación en la que se detuvo esa cosa. La habitación en la que se quedó más tiempo. 16. Estaba sentada en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared, abrazada a mis rodillas, llorando. Eduardo estaba a mi lado, también llorando. 16 personas habían muerto. En un día. Y nosotros lo sabíamos. Habíamos advertido. Pero nadie nos había escuchado. ¿Cómo iban a escucharnos? Cuando llegó la noche, el hospital seguía sumido en el caos. Pero ya no había más muertes. Las muertes se habían detenido. Igual que se detuvieron cuando se llegó al número 37. Eduardo y yo subimos al tercer piso. Al pasillo oeste. Allí, en medio del pasillo, estaba Estela. Pero esta vez era diferente. Estaba llorando. No sabía si los fantasmas podían llorar. Pero ella estaba llorando. En silencio, las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Estela», dije acercándome. Tú intentabas detenerlo». Estela levantó la cabeza. Había un dolor infinito en sus ojos. «Cada noche. Cuento», susurró. «Intento avisar. Pero nadie ve. Nadie escucha. Y él viene. Y se lo lleva.
¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Pero en este hospital es muy antigua, mucho más antigua. Estaba aquí antes que yo. Seguirá aquí después de mí. Y cada vez que viene, cuenta y se lleva. ¿Cómo podemos detenerla? Estela negó con la cabeza. No se puede detener. Lo intenté. Lo intenté en 1987. Esa noche murieron 12 pacientes y todos me culparon. Nadie creyó que intentaba salvarlos. Y yo no pude soportarlo. Me suicidé. Pero al morir lo comprendí. Esto nunca terminará. Cada vez que venga contará. Y se llevará. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. A veces meses después. A veces años después. Pero vendrá. Siempre viene. Eduardo dio un paso al frente. Entonces, ¿por qué sigues aquí, Estela? ¿Por qué sigues contando? Estela nos miró, y por primera vez vi algo en su rostro. Esperanza. Una pequeña esperanza. Porque tal vez algún día alguien escuche. Tal vez algún día alguien vea. Y tal vez un paciente se salve. Y luego desapareció. Al día siguiente cerraron el hospital. Comenzó la investigación oficial. Se analizaron las infecciones, las intoxicaciones, la calidad del aire, la calidad del agua, los medicamentos, todo. No se encontró nada. Los informes oficiales hablaron de parada cardíaca colectiva inexplicable. 16 pacientes murieron en un día, sin ninguna explicación lógica. Los medios de comunicación hablaron de ello durante semanas. Surgieron teorías conspirativas, pero al final todo el mundo lo olvidó. Todo el mundo lo olvidó. Pero Eduardo y yo no. Dejé el trabajo. Tuve que irme, porque cada noche cuando caminaba por esos pasillos, los veía. A Estela, a esa cosa, y a esas 16 camas vacías. Eduardo también se fue. No pudo soportarlo. La última vez que lo vi, me dijo que se mudaría a otra ciudad, a Mendoza. Quería alejarse de Buenos Aires. Quería alejarse de todo. Pero yo no pude alejarme. Quizás me alejé físicamente, pero mi mente siempre estaba allí, en ese hospital, en ese pasillo, en esas 16 habitaciones. Y desarrollé una obsesión, una fijación. Los registros del hospital. Si en 1987 había pasado lo mismo, ¿había pasado antes? ¿Con qué frecuencia ocurría? ¿Cuánto tiempo atrás se remontaba? El Hospital Rivadavia se fundó en 1887. Tenía 132 años de historia, y yo quería leer cada línea. Los registros antiguos no eran digitales, por supuesto. Estaban guardados en el sótano, en la sala de archivos, en archivadores polvorientos, pero como ya no trabajaba allí, no tenía acceso. Hasta que llamé a Marta para pedirle ayuda. Marta era la enfermera jefe que aquella primera noche me dijo que era una ilusión óptica. Tenía 62 años y llevaba 40 trabajando allí, y se acercaba su jubilación. «Sofía, ¿estás bien?». Sí, me preguntó por teléfono. Había preocupación en su voz. «Estoy bien, Marta, pero necesito preguntarte algo. ¿Puedes acceder a los antiguos registros del Hospital Rivadavia?». «¿A qué registros?». «A los expedientes de los pacientes, en concreto a los de las muertes masivas, antes de 1987». Hubo un largo silencio. «¿Por qué, Sofía?». Porque necesito saberlo. Por favor, Marta». Otro silencio. Luego respiró hondo. «Quedemos mañana, pero no en el hospital. Fuera». Al día siguiente quedamos en una pequeña cafetería de Palermo. Cuando Marta llegó, llevaba consigo un grueso expediente. Un expediente viejo, marrón. «Tengo prohibido sacarlos», dijo al sentarse. «Pero lo he hecho por ti, porque yo también lo sé». «¿Qué sabes?». Marta miró a su alrededor, se aseguró de que nadie escuchaba, y luego se inclinó hacia adelante. «A esa mujer, a Estela,
Yo también la vi, en 1987. Esa noche estaba de guardia, y la vi. Pero no se lo conté a nadie, porque tenía miedo. Tenía miedo de perder mi trabajo, de que me tacharan de loca, de todo. Tú estabas allí esa noche. Sí. Y cuando murieron los 12 pacientes, yo sabía que Estela era inocente, pero me quedé callada, y ella se suicidó. Llevo 40 años viviendo con esa culpa, Sofía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces llegaste tú, y contaste lo mismo, y comprendí que esto seguía ocurriendo. Y yo seguía callada. Marta, no es culpa tuya, ¿no? Esa mujer murió, y yo podría haberla salvado. Podría haber testificado, pero no lo hice. Dejó el expediente sobre la mesa. Aquí tienes lo que querías. Los casos de muertes masivas ocurridas en el Hospital Rivadavia desde 1887 hasta la actualidad. Registros oficiales, estadísticas, todo. Abrí el expediente. Las páginas estaban amarillentas y envejecidas. Manuscritos antiguos, sellos, firmas. La primera página era de 1889. 11 de mayo de 1889. 9 pacientes fallecieron de forma inexplicable durante el turno de noche. Todos por paro cardiorrespiratorio. La causa es desconocida. La segunda página era de 1901. 23 de agosto de 1901. 14 pacientes fallecieron la misma noche con síntomas similares. Se descartó la posibilidad de infección. Tercera página, de 1919. 7 de noviembre de 1919. Durante la epidemia de gripe española, 18 pacientes fallecieron de forma inesperada. No presentaban síntomas de gripe española. Y así continuaba, página tras página, año tras año. 1928, 12 pacientes. 1937, 7 pacientes. 45, 15 pacientes. 1956, 13 pacientes. 1968, 1 pacientes. Los 79, 19 pacientes. 97, 12 pacientes. 1998, 8 pacientes. 7, 14 pacientes. 9, 16 pacientes. Cada 10 años. Susurré. A veces antes, a veces después, pero de media cada 10 años. Sí, dijo Marta. Y siempre lo mismo. Turno de noche, infartos inexplicables, muertes en masa. Cada vez, el hospital abre una investigación, no encuentra nada, y al final lo olvida. ¿Pero por qué? ¿Por qué este hospital? ¿Por qué cada 10 años? Marta sacó otra página. Era aún más antigua. Estaba casi deshecha. Para esto tuve que bucear en lo más profundo del archivo. Esta página es de 1887, el año en que se inauguró el hospital. Cogí la página. Estaba escrita en español antiguo. Era difícil de leer. Hospital General de Caridad, 1887. ¿Qué había antes en este terreno? Marta me miró directamente. Un cementerio. El cementerio de los pobres. Se utilizó desde la década de 1860 hasta 1885. Luego la ciudad creció. El terreno se revalorizó y el cementerio se trasladó. Y aquí se construyó el hospital. Se me erizaron los pelos. ¿Se trasladaron los cadáveres? Según los registros oficiales, sí, todos fueron trasladados a otro cementerio. Según los registros oficiales. Marta negó con la cabeza. Pero los registros no oficiales. Lo que encontré en los archivos de los periódicos de la época. Los trabajadores se quejaban. Había demasiados cadáveres. No todos estaban registrados. Muertos sin identidad. Niños de la calle. Mujeres enfermas. Y el traslado era muy costoso. Entonces, algunos cadáveres probablemente sigan allí, debajo del hospital, en los cimientos, en las paredes. No lo sabemos.
Cuando volví a casa no pude dormir. Leí una y otra vez el expediente que me había dado Marta. Anoté las fechas. Calculé los intervalos entre ellas. 889, 1901. 12 años. 1901, 1919. 18 años. Pero hubo la gripe española, el caos. 1919-28. 9 años. 1937. 9 años. 37, 1945. 8 años. 1945, 1956. 11 años. 1978. 12 años. 1968, 1979. 11. Años 1979, 1987. 8. Años 1987, 1998. 11. Años 1998, 2007, 9. Años 2007-2019, 12. Años una media de 10 años. A veces menos, a veces más. Pero aproximadamente 10 años. Y ahora era 2019. El siguiente sería alrededor de 2029. ¿O sería antes? Sonó el teléfono. Era medianoche. Un número desconocido. ¿Hola? ¿Sofía Mendoza? Sí, ¿quién llama? Me llamo Gabriela Ramos. Soy enfermera en el Hospital Británico de San Isidro. Necesito hablar con usted. Es urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué? He oído lo que le ha pasado. Las 16 muertes en el Hospital Rivadavia. ¿Y yo? Yo estoy viendo lo mismo. Aquí, en este hospital. Se me cortó la respiración. ¿Qué ha visto? A una mujer. Una mujer con bata de enfermera. Deambula por los pasillos y cuenta las puertas. Al día siguiente fui al Hospital Británico. San Isidro estaba al norte de Buenos Aires. Era un hospital más moderno, fundado en 1844. Gabriela me esperaba en la cafetería. Era una mujer joven, de unos 25 o 26 años, con ojeras. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Yo no sabía con quién hablar. Entonces te encontré en Internet, el foro en el que escribiste sobre las 16 muertes. El foro. Sí, había escrito lo que había pasado en un foro, de forma anónima. No era un sitio que nadie tomara en serio, pero al menos quedaba registrado en algún sitio. ¿Qué ha pasado, Gabriela? ¿Qué ha visto? Empezó hace 2 noches. Vi a alguien en el pasillo. Al principio pensé que era un enfermo, pero luego desapareció. Anoche lo volví a ver, más claramente. Era una mujer, y estaba contando puertas. ¿Cuántas puertas contó? La primera noche, 5. La segunda noche, 12. ¿Y hoy? Gabriela se puso pálida como la cera. Hoy no tengo turno. Pero me llamó mi amiga. Me dijo que esta mañana murió un paciente. Un infarto inexplicable. Y ahora hay otros 2 pacientes en estado crítico. ¿En qué habitaciones? Gabriela sacó un papel. Tenía escritos los números de las habitaciones. 402, 405, 408, 410, 413, 415, 418, 420, 422, 425, 427, 429. 12 habitaciones. Igual que en Rivadavia. Gabriela, le dije, ¿hay turno de noche hoy? Sí. ¿Por qué? Porque si estamos en lo cierto, esa mujer volverá esta noche. Y contará más. Y sea cual sea el número, esa cantidad de personas morirá. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Pero tenemos que intentarlo. Debemos avisar a los pacientes. Debemos trasladarlos. Tenemos que hacer algo. Gabriela negó con la cabeza. Pero nadie nos creerá. En Rivadavia tampoco nos creyeron, ¿verdad? No, no nos creyeron. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pensé durante mucho tiempo. Quizás
Quizás no deberíamos intentar convencerlos. Quizás deberíamos encontrar otra forma. ¿Cómo? Una alarma de incendio, un fallo eléctrico, una evacuación obligatoria. De alguna manera tenemos que sacar a esos pacientes de esas habitaciones esta noche. Gabriela me miró. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. Es muy arriesgado. Perderemos nuestros trabajos. Quizá incluso acabemos en la cárcel. Lo sé. Pero si no lo hacemos, morirán 12 personas. Y cada noche cuando te mires al espejo, las verás. Yo las veo. Cada noche veo 1600. ¿Me crees? A veces me despierto por la noche y las cuento. 1, 2, 3, 1600. No puedo evitarlo. Se me han quedado grabadas en la mente. Gabriela lloraba en silencio. Está bien, dijo. Hagámoslo. Hagamos lo que tengamos que hacer. El plan era sencillo. A las 23:00, la hora más concurrida del turno de noche, manipularíamos el cuadro eléctrico de la 4ª planta. Provocaríamos un cortocircuito. Evacuaríamos esa planta por el riesgo de incendio. ¿Era arriesgado? Sí. ¿Era legal? No. Pero teníamos otra opción. Esa noche, a las 22:30, entré por la puerta trasera del Hospital Británico. Iba disfrazado de visitante. Gabriela me esperaba y seguiría esperándome. Cuando llegué al 4º piso, Gabriela estaba en la estación de enfermeras. Estaba sola. Las otras enfermeras estaban en otros pasillos. ¿Estás listo?, me preguntó. No, pero hagámoslo. El cuadro eléctrico estaba al final del pasillo. Estaba cerrado con llave, pero Gabriela había encontrado la llave. Yo bajaré el interruptor, le dije. Tú ve a las habitaciones de los pacientes y prepárate para despertar a todo el mundo. Cuando se apaguen las luces, sonará la alarma. Entonces, entra en acción. De acuerdo. Tenía la mano sobre el interruptor. Mi corazón latía muy rápido. Probablemente era la cosa más estúpida que podía hacer. Pero tenía que hacerlo. 3, 2, 1. Lo bajé. Las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad. Se encendieron las luces de emergencia. Una luz roja. La alarma comenzó a sonar. Gabriela corrió. Iba de habitación en habitación, despertando a los pacientes y diciendo: «Alarma de incendio. Evacuamos». Yo me quedé en el pasillo, esperando. Y lo sabía. Sabía que ella estaba allí. Y la vi. Salió de la oscuridad. Esa mujer, bata de paciente, cabello revuelto, ojos vacíos. Pero esta vez había alguien más. Estela, 2 mujeres. Ambas vestían batas de paciente. Ambas caminaban por el pasillo, y detrás de ellas, esa cosa horrible, larga y oscura. Contaban, las 2 contaban. Pero las habitaciones estaban vacías. Los pacientes estaban siendo evacuados. Esa cosa se detuvo frente a una puerta. Miró dentro. Estaba vacía. Pasó a otra puerta. También estaba vacía. Recorrió 12 puertas. Todas estaban vacías. Y entonces se dio la vuelta. Se volvió hacia mí. Esa cabeza sin rostro se volvió directamente hacia mí. Y lo supe. Supe que me veía. Me veía a mí. Y en ese momento lo comprendí. Habíamos interferido. Por primera vez en 132 años, alguien había interferido. Y esa cosa se había enfadado. Aquello no se movía. Simplemente permanecía allí, en medio del pasillo, con la cabeza girada hacia mí. Y por primera vez, sentí algo en él, ira,
Una ira pura, primitiva, ancestral. Gabriela corrió hacia mí. «Sofía, están evacuando a los pacientes. Viene seguridad. Tenemos que irnos». Entonces lo vio. Vio esa cosa. No gritó. No pudo gritar. Solo se quedó paralizada, igual que yo. Aquello dio un paso, hacia nosotras. Luego otro paso, y Estela se interpuso. Dos mujeres fantasmas, Estela y la otra, se pararon frente a aquello, como si lo estuvieran protegiendo, como si nos estuvieran protegiendo a nosotras. «Corran», dijo Estela. Su voz era más fuerte esta vez, más clara. «Corran y no vuelvan». Pero yo no pude correr. Tenía preguntas, demasiadas preguntas. «Estela, ¿qué es eso? ¿Cómo lo detenemos?» No pueden detenerlo. Es la muerte misma. Es la ira de todos los espíritus que yacen bajo esta tierra. Los que murieron aquí hace siglos. Los olvidados. Los abandonados a la putrefacción. Todos ellos son eso. Pero, ¿por qué cada 10 años? ¿Por qué solo en determinados momentos? Porque se alimenta de la muerte. Y cuando pasa hambre, regresa, cuenta y toma. Esta noche no lo han alimentado. Le han robado su comida. Aquello emitió un sonido. Por primera vez. Un sonido profundo, gutural, inhumano. Era como una mezcla entre un grito y un gruñido. Y atacó. Estela y la otra mujer fantasma se abalanzaron sobre él. La luz y la sombra chocaron. Las imágenes se volvieron borrosas. Se deformaron. «¡Corre!», gritó Gabriela y me empujó. Corrimos. Corrimos por el pasillo, por las escaleras, por las puertas. Salimos al aire frío de la noche, a las sirenas de las ambulancias y las luces de los camiones de bomberos. Los guardias de seguridad nos rodearon. Nos hacían preguntas. ¿Por qué habíamos activado la alarma de incendios? ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos? Pero yo miraba hacia atrás, miraba hacia el cuarto piso del hospital, y en una ventana, en la oscuridad, vi una silueta. Esa cosa me miraba. Gabriela fue despedida. Yo ya no trabajaba allí, pero se iniciaron procedimientos legales. Daños a la propiedad pública, poner en peligro la seguridad del hospital, alterar el orden público. Pero nadie murió. Esa noche, nadie murió en el hospital británico. 12 pacientes se salvaron. Por primera vez en 132 años. ¿Y eso cambió algo? ¿Rompió el ciclo? No lo sé. Pero después de esa noche, todo cambió. Para mí, para Gabriela. Quizás también para Estela. 3 meses después llamé a Gabriela. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Bastante bien. Encontré un nuevo trabajo. Una pequeña clínica privada. Turnos de día. Gano menos dinero, pero hay menos fantasmas». «¿Lo has vuelto a ver?». Silencio. «No. Pero a veces lo siento, como si me estuviera observando. ¿Y tú?». «Yo también lo siento. Todas las noches, como si estuviera esperando». «¿Esperando qué?». «No lo sé. Quizás venganza. Quizás el siguiente ciclo. Quizás solo hasta que se le pase el hambre». Otro silencio. «Sofía, hicimos lo correcto, ¿no? Es decir, salvamos a esos pacientes, pero ¿habrá un precio que pagar?». Lo pensé. Lo pensé durante mucho tiempo. No lo sé, Gabriela. Pero sé esto. 12 personas volvieron a sus casas esa noche. 12 familias no perdieron a sus seres queridos.
Quizá paguemos un precio. Quizás esa cosa esté enojada con nosotros, pero al menos lo intentamos. 6 meses después, recibí un mensaje de Eduardo. Sofía, está pasando algo en el hospital de Mendoza. Por las noches se ve a una mujer. Está contando. Yo no sé qué hacer. Le respondí. Anota las habitaciones de los pacientes. Averigua cuántos cuenta. Y si es necesario, interviene. Sea legal o no. Porque hay cosas más importantes que eso. Tardó un día en responder. De acuerdo, pero tengo miedo de hacerlo sola. No estás sola. Yo estoy aquí. Gabriela está aquí. E incluso Estela sigue allí. Todos lo vemos. Todos lo sabemos. Y tal vez esta información sea suficiente. 1 año después creé un foro secreto. Los contadores. Solo para aquellos que veían lo mismo que nosotros. Enfermeras, médicos, guardias de seguridad, personal de limpieza. Personas que trabajaban en los hospitales y los veían. La primera semana se unieron 3 personas. La segunda semana, 7. Un mes después, 23 personas. Cada una de un hospital diferente. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Montevideo, Santiago, Lima, Bogotá. Y todas decían lo mismo. Una mujer, una bata de paciente, contando en el pasillo. Y algunas también habían visto esa cosa. Esa presencia oscura, alta y sin rostro. No es solo en nuestros hospitales, escribió una enfermera de Lima. Está en todas partes, en todos los hospitales antiguos, en todos los antiguos cementerios. Es como si no fuera uno solo. Hay muchos. Y tal vez tenía razón. Tal vez no era un ser. Tal vez era un fenómeno. La manifestación de la muerte misma. La ira de las almas olvidadas. La maldición de los cuerpos sin enterrar. O tal vez solo fuera una coincidencia. Una alucinación colectiva. Estrés. Cansancio. El efecto oscuro del turno de noche. Pero yo lo sé. Sé que es real. Porque lo vi. Lo toqué. Lo sentí. Y cada noche cuando me acuesto en mi cama, antes de cerrar los ojos, estoy contando 1, 2, 3, 16. Y en cada número veo un rostro. Ramón, Claudia, Fernando, Beatriz. A cada uno de ellos, a cada uno de los 16 que perdí. Pero luego pienso en las 12 personas que Gabriela salvó, en las 7 personas a las que Eduardo alertó en Mendoza, en las personas que los miembros del foro evacuaron de diversos hospitales, nadie sabe cuántas. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez ganar no sea vencer a esa cosa. Tal vez ganar sea estar preparados para la próxima vez. Saber el número. E intervenir. Esta mañana sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Sofía Mendoza? ¿Sí? Me llamo Dr. Héctor Vargas. Llamo desde el Hospital de Clínicas. Necesitamos hablar con usted urgentemente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ha pasado? Tenemos una situación en el turno de noche. Una de nuestras enfermeras ha visto a una mujer. Y esa mujer está contando. Completé. Hubo un largo silencio. ¿Cómo lo sabe? Recopilé mis archivos. Recopilé los registros del foro. Recopilé los antiguos informes hospitalarios que me había dado Marta. Deme su dirección. Voy para allá.
Y deme los números de teléfono de todas las enfermeras del turno de noche, porque tenemos poco tiempo. ¿Hace cuántos días se vio a esa mujer? Hace 4 días. ¿Y cuántas puertas contó? No lo sé. La enfermera no lo dijo con claridad. Quizá 20, quizá más. 20. Era el número más alto. El número más alto que había oído hasta entonces. Estaré allí en 2 horas. Mientras tanto, hagan lo siguiente. Averigüen qué habitaciones contó la mujer a la enfermera. Hagan una lista con todos los números de habitación. Y prepárense para desalojar esas habitaciones. Pero, ¿cómo las desalojaremos? ¿Con qué excusa? Cualquier excusa. Mantenimiento, limpieza, prueba de equipos, lo que sea. Pero saquen a esos pacientes de allí, ¿entendido? Pero, no entiendo por qué lo sabe. Porque yo también lo vi. Y porque si no sacas a esos pacientes, mañana por la mañana contarás 20 cadáveres. Y tu conciencia, como la mía, contará 1600 cada noche. Estaba sentado en el taxi mirando por la ventana. Era la hora punta de Buenos Aires. La gente volvía del trabajo. Vidas normales, preocupaciones normales. Y ninguno lo sabía. Ninguno sabía de su existencia. De esas cosas oscuras en los hospitales. De los contadores. De los portadores de la muerte. Pero nosotros lo sabíamos. Yo, Gabriela, Eduardo, Marta y los cientos de personas que se reunían en el foro. Nosotros lo sabíamos, y tal vez esa era nuestra maldición, ese conocimiento, ese ver, ese no poder olvidar nunca. Pero tal vez también era nuestra misión, porque si nosotros no lo vemos, ¿quién lo verá? Si nosotros no contamos, ¿quién contará? Si nosotros no intervenimos, ¿quién lo hará? Cuando llegué al hospital de clínicas, el doctor Vargas me estaba esperando. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una profunda fatiga en los ojos. «Sofía Mendoza», dijo al verme. «Sí. ¿Está lista la lista?» Me entregó un papel. 20 números de habitaciones. 5º piso. Pasillos este y oeste. Hemos empezado a trasladar a los pacientes, dijo, con la excusa de probar el equipo. Pero las familias hacen preguntas. Las enfermeras sospechan. No importa. Sigan adelante. Esta noche todas esas habitaciones deben estar vacías. Pero eso no tiene sentido. Va en contra del protocolo médico. Si la dirección se entera, se enterarán y los despedirán. Quizás los demanden, pero al menos no tendrán la sangre de 20 personas en sus manos. El doctor Vargas me miró fijamente. ¿Usted realmente cree en esto? ¿Realmente cree en todo esto? No tienes que creer, solo tienes que hacerlo. A medianoche subí al 5º piso. Los pasillos estaban en silencio. Las habitaciones estaban vacías. 20 habitaciones completamente vacías. Y empecé a esperar. Era la 0100. Nada. Llegaron las 2 de la madrugada. Nada. A las 3 de la madrugada. La vi, la mujer con la bata de paciente. Pero esta vez no estaba sola. Estela también estaba allí. Y otras mujeres. 3, 4, 5, al menos 6 mujeres. Todas llevaban batas de paciente. Todas parecían ser de diferentes épocas. Todos estaban contando. Y detrás de ellos, esa cosa. Pero esta vez era más grande, más oscura, más furiosa. Revisó las habitaciones. 1, 2, 3, 20. Todas estaban vacías. Y luego se dio la vuelta. Se volvió directamente hacia mí y empezó a avanzar. Las mujeres intentaron interponerse, pero esta vez era muy fuerte. Las empujó.
Pasó a través de ellas como si tocara el humo, y vino hacia mí. Tenía miedo. Dios mío, qué miedo tenía. Pero no corrí, porque lo entendí. Esto nunca terminaría. Esa cosa siempre vendría. Cada 10 años, tal vez más a menudo. Contaría y se llevaría. Pero nosotros también estaríamos siempre allí. Contaríamos y salvaríamos. Esa cosa se detuvo frente a mí. Alta, oscura, eterna. No puedo detenerte, le dije. Mi voz temblaba, pero hablé. Pero puedo verte, y donde quiera que te vea, te avisaré, contaré e intervendré. Aquella cosa emitió un sonido. No era un grito, no era un gruñido. Era otra cosa, como una aceptación, o tal vez una amenaza, y luego desapareció. Las mujeres también desaparecieron. El pasillo estaba vacío, pero yo lo sabía. Volvería. Siempre volvía. Hoy es 2024. Han pasado 5 años. El foro Los Contadores ya tiene 247 miembros, de desde 7 países diferentes. Todos son trabajadores sanitarios. Todos lo han visto. Juntos hemos realizado 94 intervenciones hasta ahora. 94 veces hemos advertido a los pacientes. Los hemos evacuado. Los hemos salvado. 173 personas, 573 personas siguen vivas gracias a nosotros. Pero yo sigo contando. Cada noche, 16. Siempre 16. 16 personas a las que no puedo perder. Y sé que algún día esa cosa volverá. Por mí, me encontrará. Porque le desafié. Intenté romper su ciclo. Pero hasta ese día, seguiré contando. Les avisaré. Y los salvaré. Porque ahora es mi deber. Es el deber de todos nosotros. El deber de los que vemos. Y si algún día trabajas en un hospital, en el turno de noche, y ves a alguien caminando por el pasillo, con bata de paciente, contando puertas, por favor, cuéntelo. Anote el número e intervenga, porque las personas que cuenta morirán. Siempre mueren si no intervenimos.